Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Como cada día, pretendiendo compartir con ustedes algunas de nuestras ideas sobre los más importantes temas que atañen también a la ciudadanía. Y debemos pues entonces tomar en cuenta los discursos provenientes de sectores tan influyentes en el país a través de distintos medios de comunicación propios, es decir, de estos y de otros grupos corporativos. Es el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que a través de la conferencia o la carta pastoral de la Conferencia del Episcopado, pues hace señalamientos puntuales que entienden ellos reflejan la realidad. Y de alguna manera, pues podría decirse que en sentido general, esta pastoral pues reitera otras pastorales, reitera otras declaraciones importantes en el sentido de observar debilidades institucionales, debilidades legales, debilidades de todo tipo, en todas las áreas, según esto, ¿verdad? Salud, educación, descanso, en fin, en todas las áreas de la existencia de dominicanas y de dominicanos. Y esta carta pastoral pues reitera esa idea genérica de que el gasto público es o ha sido dispendioso o poco articulado, que no tiene calidad, que de alguna manera la gente no siente el impacto que en la vida cotidiana de la gente, del gasto público. Entiéndase que la gente no se beneficia de la inversión en salud o en educación o en otras áreas. Y bueno, visto así, no bastaría solo con que esto se diga, sino que podría pensarse también que de alguna manera esta puntualización que hace la Iglesia Católica a través de la Conferencia del Episcopado y a través de la carta pastoral que comentamos, la Iglesia también peca de injusticia. Y habría que reiterar entonces, ante esta idea, reiterar esa frase del patricio Juan Pablo Duarte, o atribuida a él, de que sed justo lo primero. Y la realidad es que en estos prácticamente 30 meses de administración del presidente Danilo Medina, no solo hay un discurso orientado a motivar, estimular y darle participación a la gente alrededor de los temas de las políticas públicas,
discurso que ha sido planteado, exhibido por el presidente, incluso en foros internacionales, desde el principio cuando visitó por primera vez como presidente y en representación de la República Dominicana, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde ese momento se vio claro que el presidente tenía una visión madurada sobre los más importantes problemas, no solo del país, que se comprometía y se había comprometido a enfrentar para mejorar la calidad de vida de la gente, sino de los problemas del conjunto de las naciones, del mundo y de América Latina en particular, de nuestra región. Pero no solo hay un discurso, decimos, sino que ha habido una ejecución. Y si se quiere llevar al tema del gasto, nunca como ahora, en estos 30 meses, ha habido tanta connivencia entre sociedad y Estado con respecto a lo que la gente tenía como expectativa de gasto. Entonces fue un clamor con el cual siempre estuvo de acuerdo el presidente Danilo Medina, que se gastara el 4% del PIB en educación. Y de manera sostenida en estos 30 meses en general se ha ejecutado el 4% del PIB en educación, rondando los 100.000 millones de pesos. Lo que ha impactado a través de un plan de mejoría salarial en la vida de no menos de 70.000 maestros y maestras del país. Lo que ha impactado a esos maestros no solo en términos salariales, sino en términos de capacitación, de formación, de condiciones de trabajo distintas, porque no es lo mismo que un maestro o maestra tenga que elaborar 3 tandas, cada una de ellas con una cantidad excesiva de estudiantes en las aulas, de niños y niñas que atender y que evaluar y a quienes darle el seguimiento que se les tiene que dar. Y crearle una sola tanda y unificarle los salarios y replantearse los salarios. Y estamos hablando incluso del gasto público hacia ese sector iniciado por el presidente al poco tiempo de haber asumido el control de la administración pública y del país, que fue el de llevar a 15.000 pesos en los salarios de los maestros pensionados. Comenzando por ahí, esos maestros agradecieron ese aumento salarial, por así decirlo, ese aumento de la pensión de estos maestros, porque eso impacta en la vida cotidiana de ellos, sin duda, como impacta en el resto de los maestros, la calidad, el monto y la calidad del gasto en educación. Como han impactado las inversiones propias del ese 4% y de muchísimas otras obras más que en prácticamente todos los municipios del país ha realizado y realiza el gobierno del presidente Danilo Medina. Calidad de gasto que tiene que ver con que miles de profesionales de las ingenierías tengan trabajo, tengan obra, puedan emplear a otros colegas, puedan emplear a quienes trabajan con ellos como maestros constructores, como trabajadores de la construcción desde chamecla hasta qué sé yo qué cosa. Y eso tiene que haber impactado en la calidad de vida de las familias de esos miles de profesionales y las familias de esos miles de trabajadores que se han incorporado a un ritmo febril de construcción que vive el país a través de la construcción. Solo en el año pasado se entregaron 10.000 nuevas aulas. Y la meta
presidencial se sabe que es arribar a las prácticamente 30.000 nuevas aulas en el 16. Y esto, ¿qué decir de La Barquita? ¿Qué decir de Riito en La Vega? ¿Qué decir de los damnificados que fueron asentados en los jardines del Gautier? ¿Qué decir de los pobladores de Boca de Cachón? ¿Qué decir de las importantes obras viales como la de circunvalación, que ya será entregada próximamente, o la presidente doctor Joaquín Balaguer? ¿Qué decir de la terminación del metro, de la tercera línea del metro? ¿Qué decir de las inversiones viales en el este? Pero ¿qué decir en general del plan de bacheo que incluye o ha incluido a cantidad de aceras, de calles de la ciudad, por ejemplo, capital del Distrito Nacional, que desde que yo tengo uso de razón, y ya hace tiempo de eso, pues nunca había visto ese proceso en ellas. Calles que fueron quizás también hechas, o mejor hechas que otras, que duraron décadas y décadas sin que se le echara nada. Y han quedado incluidas. Y esto en todo el territorio nacional. No he mencionado las importantes obras que se realizan desde el principio en cada provincia para poner en condiciones los caminos vecinales, las vías, los tramos de acceso a los predios productivos, o no hablamos de, qué sé yo, la cantidad de acueductos, como el de ahora, Hermanas Mirabal, recién terminado, y habría que una retahíla de cosas. Entonces, ¿qué resulta? Que resulta ante todo eso, resulta una exageración de quien sea, en el caso de la pastoral del episcopado dominicano, al que respetamos y admiramos, y que evidentemente muchas de estas ideas que han sido expuestas, otras no, resulta un tanto injusto y no propio de los representantes de Dios en la tierra y del Vaticano en la República Dominicana, hablar de las debilidades institucionales a partir del ejercicio presupuestario del gobierno central de la República en estos términos, es decir, ignorando que todo cuanto se ha hecho con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la gente y teniendo como norte fundamental a la gente y satisfaciendo las demandas de la gente, llenando las expectativas de la gente, y por eso se traduce hoy el presidente Danilo Medina y su gobierno en el mejor valorado prácticamente de la bolita del mundo, en contraste con los de otras muchas naciones que están siendo cuestionados por la mayoría del mundo. Entonces, desconocer los avances que en ese sentido ha tenido el gobierno y del compromiso y lo cumplido por el presidente Danilo Medina, sería prácticamente como desconocer los avances institucionales de la propia Iglesia Católica que se han producido a propósito incluso del discurso papal desde antes de Francisco y a partir particularmente de Francisco, que apuntan a la curación luego de la autoflagelación
de la más antigua de las y prestigiosas de las instituciones con que contamos, como lo es la Iglesia. Sería injusto decir que no ha habido una voluntad de cambio en la Iglesia Católica en las últimas décadas. Y sería injusto decir que la Iglesia Católica no ha acompañado al pueblo dominicano en estas largas jornadas por mejorar las condiciones de vida que tienen. Y para nadie es un secreto, por igual, que muchos sectores, de manera despiadada, han ido contra la Iglesia Dominicana en función de dividirla entre las autoridades eclesiásticas y sus comunidades de base. Y prácticamente se llegó a pensar en un momento que había una guerra interna entre la teoría de la liberación promovida por una buena cantidad de sacerdotes latinoamericanos principalmente. Entre estos, algunos de los más aguerridos sacerdotes dominicanos, se llegó a pensar que y de hecho lo hubo, que entre el Papa que precede a Francisco y el padre cardenal había una distancia no solo jerárquica, sino del cielo a la tierra con respecto a cómo se debía practicar el cristianismo, en este caso el catolicismo. No sé, es obvio que si ese no es el escenario en el que hoy se debate propiamente la Iglesia y acusarla o ir detrás de las motas de cierto tamaño incluso que tienen y no resaltar los avances que ha dado la Iglesia institucionalmente para fraguar una relación más cotidiana entre su feligresía y sus autoridades, es, insisto, tan injusto como pretender ignorar todo cuanto se ha hecho en mejoría de gasto público. Ellos le llaman fiscales, es decir, de cómo se recauda y de cómo se gasta. Ignorar que justo en esto que tiene que ver con el manejo pulcro, transparente, legal, porque aquí hay mucha gente que pretende que no existe una ley de presupuesto y que en realidad esos son papeles que los políticos inventan, aprueban para legalizar sus desmanes, por ejemplo. O que esos presupuestos no se realizan, no se desarrollan atendiendo, ya hoy atendiendo, más que a aspectos estrictamente formales y legales, atendiendo a la necesidad de que el gasto público, en tanto tal, refleje una relación transaccional entre la sociedad y el gobierno, entre la sociedad y el Estado. De manera que posiblemente lo que hoy se está haciendo en materia de ejercicio presupuestario es tan particular como que quizás eso nunca se había hecho. En lo que tiene que ver, insisto, en transparencia, pero en planificación, porque es que el país está gastando, y ahora hablo del país porque creo que es un concepto más englobador para la idea que quiero expresar. El país hoy está gastando mejor que antes, por voluntad política y porque la gobernabilidad democrática, que es uno de los mayores activos que tiene la sociedad dominicana y que ciertamente le ha permitido progresar en los últimos lustros y décadas,
esa gobernabilidad no es encaramada, digamos, en los demonios de la pobreza y de la exhibición morbosa incluso de las fortunas acumuladas gracias al capitalismo salvaje al que se ha referido el Vaticano en muchas ocasiones. Si usted, además de esa exhibición de riqueza y además de esa pobreza, en algunos casos extrema e injustificable, si usted no es capaz de transar las relaciones, de alcanzar consensos entre los distintos sectores, sino que prevalido de alguna mayor fuerza que pueda tener, por ejemplo, el Ejecutivo en relación al Legislativo o en relación al Judicial o al Municipal o al que fuese, si usted no es capaz, insisto, de lograr escenarios de diálogo, de negociación y de transacciones, es decir, de finalmente ponernos de acuerdo sobre el gasto público, no se hubiese votado una ley como la de Estrategia Nacional de Desarrollo, que también es una herramienta de orientación del gasto público y que posiblemente sin esa herramienta legal, sin esa estrategia fraguada, o mejor dicho, servida a través de esta ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, posiblemente no estaríamos hablando de este tema. Pero hay quienes no quieren ver la Estrategia Nacional de Desarrollo y por lo tanto decir, bueno, es que aunque el vaso ahora está medio lleno, de aquí a 20 años puede estar lleno. Sino seguir repitiendo, digamos, o poniendo el dedo en la llaga, es decir, donde hubo, pero donde necesariamente ya no hay. No es lo mismo, la inversión me da la ganancia, no es lo mismo el gasto me da la ganancia, no es lo mismo la recaudación me da la ganancia a través de impuestos directos o indirectos. No es lo mismo el despilfarro apoyado en la falta de transparencia que la austeridad, la frugalidad amparado en la transparencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? De ahí las comisiones de veeduría, de ahí que las transacciones importantes del agro dominicano que tienen que ver con las cuotas de importaciones y demás, se le haya prácticamente puesto en las manos a la IAT con el propósito de que esta sea la que a través de pública subasta se asignen o se vendan o qué sé yo, pero de manera absolutamente transparente, como ha acontecido con los sorteos de las obras, de todas, prácticamente, de todas las obras que tienen que ver con la focalización particular del gasto en salud. Pero el gasto en salud o la mejoría de la calidad de vida de la gente, y con esto quiero ir cerrando este largo comentario, se expresa en, por ejemplo, la cantidad de dominicanas y de dominicanos que nunca habían tenido cobertura de salud y que hoy ya la tienen, gracias a las inversiones que en ese sentido ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina, para incluirlos en esa noción de que todos y todas tenemos que recibir, y eso está constituido, recibir servicios de salud. Y esto estamos hablando de una cantidad que ni al recuerdo me viene,
una cantidad de personas impresionantes que han ingresado a la seguridad social a través de el llamado régimen subsidiado, que lo que quiere decir en otras cosas que el Estado o el gobierno paga por ellos para garantizar esa. Si eso no es gasto que redunda en la calidad de vida de la gente, a nosotros nos costaría trabajo entender que puede realmente mejorar la calidad de vida de la gente, si no es este esfuerzo diario de un presidente honesto, de un presidente transparente, de un presidente respetuoso, de un presidente cumplidor, de un presidente que no miente y que donde empeña su palabra, ahí como donde se mata el animal, ahí lo degüellan y ahí cumple lo prometido. Quisiéramos haber podido transar en el día de hoy este comentario con el de la carta pastoral, sin acusar estas diferencias que simplemente nos recuerdan que incluso los llamados a ser justos pueden pecar de lo contrario. Ojalá continúe.